El libro de Apocalipsis menciona en sus primeros 3 capítulos 7 iglesias. Ahora, yo he leído muchos libros en cuanto a las 7 iglesias y he descubierto que la mayoría de los teólogos y los eruditos están de acuerdo, no solamente eruditos adventistas, sino eruditos no adventistas, están de acuerdo de que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia universal desde los días apostólicos hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, las 7 iglesias en verdad eran iglesias literales en Asia Menor. Pero las 7 iglesias simbolizan o representan 7 etapas sucesivas en la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Esto lo creen prácticamente todos los teólogos, como les mencioné. Inclusive los teólogos que creen que las profecías se van a cumplir en el futuro en el Medio Oriente, en el Templo de Jerusalén, donde creen que se va a sentar un anticristo literal por 3 años y medio literales. Ellos también enseñan que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia universal. Ahora, en esta noche queremos estudiar en cuanto a una de esas 7 iglesias. La iglesia a la cual me estoy refiriendo es la que queda en todo el centro de las 7 iglesias, es decir, es la 4ª iglesia de Apocalipsis. Ahora, estos teólogos que han escrito sobre las 7 iglesias también concuerdan en gran medida de que la 4ª iglesia de Apocalipsis representa la Edad Media. Queda en el medio y representa la Edad Media de la iglesia. Es decir, representa el periodo en que la iglesia apostató de la verdad. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida por los emperadores romanos. La iglesia de Pérgamo representa la época de Constantino el Grande, cuando penetró a la iglesia el error y la superstición. Y la 4ª iglesia representa el periodo histórico cuando se levanta el papado o la iglesia nominal de la Edad Media para enseñar diversos errores que penetraron a ella. Ahora, yo quisiera leer de Apocalipsis el capítulo 2 y empezando en el versículo 20, algunos de los versículos que hablan sobre esta iglesia. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 20. Y vamos a leer el versículo 18 para el contexto. Dice aquí: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y ahora vienen los versículos claves. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ahora yo quiero preguntarles, cuando se menciona a Jezabel aquí en relación con la iglesia de Tiatira, ¿está hablando de Jezabel literal? ¿Está hablando de la persona que vivió 700 años antes de Cristo? No, no puede ser. Porque esta etapa de la iglesia comienza en el año 538 de la era cristiana.
Ya Jezabel llevaba más de 1000 años desde que se había muerto. Es decir, Jezabel aquí es simbólica. Así que dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar, no olviden esa palabra, a fornicar o a adulterar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Es decir, es fornicaria o adúltera, y también introduce ¿qué cosa? La idolatría en la iglesia. Y luego dice en el versículo 21, noten, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Fíjense que Dios le da a esta iglesia un tiempo determinado para que se arrepienta, pero dice aquí que no se arrepintió. Y luego, como consecuencia, Dios dice qué va a hacer. Versículo 22. He aquí, yo la he hecho ¿en qué? En cama. Ahora, en realidad, en el idioma griego, dice, yo la he hecho en cama de mortandad, o la he hecho en cama de enfermedad. Es decir, cuando se le acabe su periodo de tiempo que Dios le dio para arrepentirse, Dios la va a echar ¿en qué? En cama de mortandad o en cama de enfermedad, pero no a ella sola. Porque dice, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Es decir, Jezabel, simbólicamente hablando, que fornica, según dice este texto, que introduce idolatría en la iglesia, Dios le da determinado tiempo para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, dice que Dios la va a echar en cama de mortandad, pero no solo a ella, sino a los que adulteran con ella. Y habrá como consecuencia una grande aflicción o una grande tribulación, según dice aquí, que sufrirá esta mujer, Jezabel, y los que adulteran con ella. Pero quiero que noten también en el versículo 23 que esta mujer no es sola. Esta mujer también tiene ¿qué? ¡Oh! También tiene hijos. Dice en el versículo 23, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Noten que esta ramera que fornica tiene también ¿qué cosa? Hijos, no olviden eso. Pero fíjense que no todos los que estaban en la iglesia de Tiatira eran apóstatas. Porque el versículo 24 y 25 dice, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Es decir, en Tiatira había un remanente que no compartía la doctrina o las profundidades de Satanás que enseñó esta ramera. Ahora, ¿por qué he tomado el tiempo para describirles brevemente este pasaje? Sencillamente porque vamos a encontrar que esta historia en realidad es una repetición de la historia de Elías en el Antiguo Testamento. Y quiero en esta noche hacer el paralelo entre la historia de Elías y esta iglesia de la Edad Media. Esta noche la presentación será en realidad la parte número 1 que completaremos en el tema de mañana en la mañana. El tema de mañana se titula Elías está aquí. Es decir, esta noche vamos a estudiar la aplicación de la experiencia de Elías a la Edad Media. Y mañana vamos a hablar de la experiencia de Elías con respecto al tiempo del fin. Y vamos a ver una estrecha relación entre la profecía de Elías y también la profecía de Mateo
el capítulo 24. Ahora necesitamos regresar al Antiguo Testamento para estudiar la historia de Elías, porque se menciona a Jezabel. Vamos a estudiar algunos detalles en cuanto a Jezabel. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, el capítulo 9 y el versículo 22. Segunda de Reyes, el capítulo 9 y el versículo 22 nos dice algo en cuanto a esta mujer vil del Antiguo Testamento. Dice allí, si lo tienen ya, lo siguiente: y en viendo Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas, ¿qué? Hechicerías. ¿Era fornicaria esta mujer? Sí. ¿Qué más introdujo en Israel? Hechicerías. Ahora paremos un momento allí. ¿Cuál es el fundamento, cuál es la doctrina fundamental de la hechicería? ¿Qué doctrina está en la base o en el fondo de la hechicería? La inmortalidad del alma. Así que notamos aquí que Jezabel introdujo ¿qué cosa en Israel? La doctrina de la inmortalidad del alma, además de cometer adulterio o fornicación. Ahora surge la pregunta, ¿con quién estaba fornicando? Primera de Reyes, el capítulo 21 y el versículo 19, Primera de Reyes, el capítulo 21 y el versículo 19, nos explica con quién estaba fornicando esta mujer, Jezabel. Vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Y ahora viene el versículo clave. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? Lo incitaba. ¿Con quién estaba fornicando Jezabel? Con el rey de Israel. Dios había dicho a los reyes de Israel, le había dicho a los israelitas que no se casaran con mujeres paganas. Y aquí tenemos a Acab, el rey, casándose con esta mujer, y según dice este versículo, Jezabel tenía una influencia muy fuerte sobre el rey Acab, es decir, ella lo dominaba y lo controlaba y lo manejaba. Ahora quiero que noten también que Jezabel introdujo la falsa adoración en Israel. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Reyes, el capítulo 16 y el versículo 31 al 33. Primera de Reyes, el capítulo 16 y el versículo 31 al 33. Dice aquí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo que, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió a Acab, haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Ahora yo pregunto, ¿quién era el dios Baal? Saben que en la antigüedad el dios Baal era el dios Sol. Es decir, Jezabel introdujo en Israel la adoración al dios Sol. Introdujo la idolatría. Con su mente y su carácter fuerte manipuló al rey, es decir, se unió con el rey. Introdujo también en Israel la inmortalidad del alma, como lo hemos visto. Ahora, no olviden estos detalles, porque vamos ahora
a trazar esto en la historia de la iglesia de la Edad Media. Yo pregunto, ¿en la Edad Media hubo una iglesia que se llama Jezabel? Según notamos al principio de nuestro estudio esta noche, ¿cómo se le llama a la iglesia de Tiatira? Dice, tú permites a aquella mujer, ¿qué cosa? Jezabel, que esté en tu medio. Ahora entonces yo pregunto, ¿será que esta iglesia de la Edad Media también introdujo la idolatría? ¿La práctica de adorar ídolos? ¿Qué les parece? ¿Será que también introdujo la doctrina de que el hombre cuando muere no está muerto? ¿La doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Será que introdujo también la falsa adoración al dios Sol? ¿Será que se unió con los reyes de la tierra para cumplir sus propósitos? ¿Qué les parece? Claro que sí, porque si Tiatira es la iglesia de la Edad Media y Jezabel introdujo la idolatría, la adoración al sol, la inmortalidad del alma, y además de eso influyó sobre el rey para lograr sus propósitos, lo mismo tiene que haber pasado durante la Edad Media, porque si no, no se mencionaría a Jezabel. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano si lo están entendiendo. Ahora, como resultado de la apostasía que introdujo Jezabel, encontramos que Dios le dijo a Elías que no iba a caer lluvia en Israel. Noten lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 1. Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 1 sobre esta profecía de Elías. Dice allí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá qué cosa, lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Saben ustedes por qué no hubo lluvia en los días de Elías? Fue por causa de la apostasía. Noten lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 13 y 14 nos dice por qué es que Dios cerró los cielos para que no lloviera. Dice allí, nuevamente, Segunda de Crónicas 7, 13 y 14, aquí está hablando Dios, si yo cerrare los cielos, no olviden esa expresión, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué es que se cierran los cielos para que no haya lluvia? Por causa de la apostasía de Israel. Ahora yo pregunto, durante el periodo de la Edad Media, ¿hubo un periodo sin lluvia, espiritualmente hablando? ¿Qué representa la lluvia en la Biblia? El Espíritu Santo. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Aquí está hablando de los dos testigos que representa la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 6 en cuanto a los dos testigos. Dice allí, estos tienen potestad de hacer ¿qué cosa? De cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué hacen los dos testigos? Cierran los cielos para que no llueva en los días de su profecía. ¿Es eso lo mismo que hizo Elías en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo no llovió en el Antiguo Testamento en los tiempos de Elías? Santiago, el capítulo 5 y el versículo 17 nos dice cuánto tiempo duró Israel sin lluvia. Nos dice allí lo siguiente: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros,
y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, ¿en cuánto tiempo? En 3 años, ¿y qué? Y 6 meses. ¿Cuánto tiempo es 3 años y 6 meses? 3 años y qué? Y medio. Ahora yo pregunto, ¿será que en la Edad Media, cuando esta Jezabel espiritual introdujo la idolatría en la iglesia, introdujo la adoración al día del sol en la iglesia, cuando introdujo la inmortalidad del alma a la iglesia, cuando fornicaba con los reyes de la tierra, ¿será que esta apostasía duró también 3 años y medio simbólicamente hablando y que no hubo lluvia durante ese periodo? Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 3. En cuanto a cuánto tiempo los 2 testigos obran y no hay lluvia en los días de su profecía. Dice allí en Apocalipsis 11 y el versículo 3 lo siguiente: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán. ¿Cuánto tiempo? Por 1260 días, vestidos ¿de qué? De sacos. ¿Cuánto tiempo no llueve en los días de la profecía de los 2 testigos? 1260 días. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo son 1260 días? Son lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, ¿cuántos años? 3 años y medio. Pero no son 3 años y medio literales, sino que son 3 años y medio ¿qué? Simbólicos. Es decir, no son 1260 días, sino que son 1260 años. ¿Cuánto tiempo dura Jezabel introduciendo la apostasía durante la Edad Media? 1260 años. Ahora yo pregunto, ¿a quién se le echó la culpa en el Antiguo Testamento por las calamidades que cayeron sobre Israel? ¿Hubo hambre en Israel? ¿Hubo pestilencia en Israel? ¿Hubo un desastre natural de no haber lluvia en Israel? Oh, nos hace pensar de Mateo 24, ¿verdad? ¿A quién le iban a echar la culpa según Mateo 24? A los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿a quién le echaron la culpa por no haber lluvia? Le echaron la culpa a Elías. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18, Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 10, y luego vamos a leer el versículo 17. Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 10 dice lo siguiente: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Es decir, estaban buscando a Elías en todas partes. Y respondiendo a ellos, no está aquí, Él ha conjurado a reinos y naciones si no te han hallado. Es decir, las naciones tenían que hacer un juramento de que ellos no habían visto a Elías delante del rey. Y luego en el versículo 17 del capítulo 18 encontramos que Elías comparece ante el rey Acab. Y noten lo que dice Acab a Elías. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que qué? ¿Eres tú el que alborotas a Israel? ¿A quién se le echó la culpa por las calamidades? A Elías. ¿Quién era el que estaba causando la falta de lluvia y la pestilencia y el hambre, según el concepto de ellos? Elías era el que lo estaba haciendo. Ahora yo pregunto, durante este periodo, ¿había un remanente fiel que no dobló la rodilla a Baal? Claro que sí. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 18. Primera de Reyes 19 y el versículo 18. Lindo esto, porque Elías dijo: yo soy el único que he quedado. Y Dios dice: no te creas de a tanto, porque tengo 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. A veces nosotros pensamos que somos los últimos y los únicos que nos paramos en pro de la verdad. No se crean de a mucho. Dice aquí en Primera de Reyes 19 y el versículo 18 lo siguiente:
y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se han encorvado a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Es decir, Dios en medio de esta apostasía tenía un remanente fiel. Yo pregunto, durante la Edad Media, cuando no cayó el Espíritu Santo, durante 1260 años, cuando Jezabel gobernó y dominó, ¿hubo también un remanente fiel? ¿Qué les parece? Que no dobló la rodilla a esta Jezabel y al Dios Sol y a la idolatría y a la doctrina de la inmortalidad del alma. Lo leímos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Habían aquellos que no habían aceptado la doctrina de ¿quién? La doctrina de Jezabel o la doctrina de Baal. Ahora, ¿a dónde huyó Elías cuando lo estaban buscando y le estaban echando la culpa? Primera de Reyes 17 y el versículo 4. Huyó a un lugar desierto. ¿Hay algo semejante aquí con lo que estudiamos en Mateo? ¿Ah? Que cuando se introdujo la adoración al sol, el pueblo de Dios tuvo que huir porque le echaban la culpa. ¿Hay alguna relación entre Mateo 24 y la historia que encontramos en Primera de Reyes? Claro que sí. Noten Primera de Reyes 17 y el versículo 4. Dice, y vamos a leer el versículo 3 para el contexto: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y yo he ido allí. Es un lugar muy desierto. Está al pie del desierto de Judea. Y dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense que le tocó a Elías huir ¿a dónde? Al desierto. Yo pregunto, durante los 1260 años, ¿la iglesia fiel también tuvo que huir al desierto? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 6. Apocalipsis 12 y el versículo 6. Dice, y la mujer que huyó al desierto. Y noten también lo que dice en el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase ¿a dónde? Volase al desierto. Fíjense qué interesante. Elías huyó al desierto y la iglesia fiel tuvo que huir también ¿a dónde? Al desierto, a los lugares desolados. Ahora, ¿qué pasó con Elías cuando estaba en el desierto? Se murió de hambre, ¿verdad? No. ¿Quién lo alimentó? Dios lo alimentó. Noten nuevamente Apocalipsis 12 y el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar que aparejado de Dios, para que allí la mantengan. En realidad en el griego dice para que allí la alimenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Y noten también lo que dice el capítulo 12 y el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida. Fíjense, Dios la alimenta por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pregunta, ¿fue ese el mismo periodo de tiempo que pasó en los días de Elías? Solo que en los días de Elías fue tiempo literal. Claro que sí. Pregunto entonces, ¿está la iglesia de la Edad Media repitiendo la historia de Elías? Claro que sí. ¿Está Jezabel? Sí. ¿Están los reyes de la tierra con los cuales fornica Jezabel? Sí. ¿Está la adoración en el día del sol? Sí. ¿Se introduce la idolatría? Sí. ¿Se introdujo la inmortalidad del alma? Claro que sí. Es decir, todos los elementos están. Hay un remanente fiel. Tiene que huir al desierto. Ahí es alimentado por Dios. Por tiempos, la mitad de un tiempo. Es decir, en Apocalipsis, durante el periodo de esta iglesia, de la Edad Media, de las edades oscuras, la iglesia está repitiendo la historia del profeta Elías. Ahora ustedes saben que Elías tuvo que dar su mensaje
desde el exilio, no lo podía dar abiertamente. Yo pregunto, ¿los dos testigos tuvieron que dar su testimonio también de luto? Sí, porque el Apocalipsis dice que los dos testigos estaban vestidos ¿de qué? De saco y de cilicio. Es decir, como Elías presentó su mensaje mientras estaba escondido en el desierto, la iglesia fiel durante la Edad Media presentó su mensaje también desde el exilio. ¿Han oído ustedes, por ejemplo, hablar alguna vez de los valdenses y de los albigenses? ¿Cómo presentaron los valdenses y los albigenses el mensaje de Dios? No lo hicieron abiertamente. Cuando estaban en destierro, buscaban la forma de escribir algunos textos bíblicos, partes de la Biblia, para entonces repartir cuando ellos iban vendiendo de casa en casa. En realidad fueron los primeros colportores. Ellos son los que originaron el método del colportaje, llevando la escritura, y mientras vendían otros productos, incluían porciones de la Sagrada Escritura. Profetizaron en saco y cilicio. Al igual que en los días de Elías, Elías profetizó en exilio. Ahora, ¿en qué consistió el mensaje de Elías? Elías fue levantado por Dios para desenmascarar la falsa adoración. Fue levantado para denunciar la fornicación del rey con Jezabel. Se levantó para denunciar la introducción de doctrinas falsas como la inmortalidad del alma. Se levantó para proclamar la importancia de los mandamientos de Dios y del verdadero evangelio. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18 sobre esto. Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice allí, y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Haciendo qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Es decir, denunció la falsa adoración y llamó a observar ¿qué cosa? Los santos mandamientos de Dios, y restableció el evangelio porque edificó el altar que había sido derribado. Ese fue el mensaje de Elías. Ahora, ¿qué hacía Jezabel mientras Elías estaba proclamando su mensaje? Noten lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4. Primera de Reyes 18 y el versículo 4, mientras Elías estaba en destierro, proclamando su mensaje, por así decirlo, en saco y cilicio, la Biblia dice que Jezabel estaba haciendo algo terrible. Dice allí, porque cuando Jezabel hacía ¿qué cosa? Destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Y noten también lo que dice en el versículo 13. Dice, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua. Y noten también lo que dice el capítulo 19, 1 y 2. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, esta mujer era sanguinaria con los hijos de Dios, derramaba la sangre de los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿qué hizo este sistema apóstata durante la Edad Media? Noten lo que dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 25 en cuanto a este poder. También persiguió a los santos de Dios. Dice en Daniel 7 y el versículo 25, hablando de este mismo poder, y hablará palabras contra el Altísimo. Y luego dice, ¿qué cosa? Y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. ¿Qué iba a hacer este poder? Iba a quebrantar a los santos del Altísimo.
Y luego dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, ¿hasta cuánto tiempo? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma profecía de Elías. Así como Jezabel persiguió a los hijos de Dios y quería matar a Elías, durante la Edad Media el cuerno pequeño procuró matar a los hijos de Dios. En Apocalipsis el capítulo 13 encontramos el mismo panorama. Apocalipsis el capítulo 13, y note lo que dice el versículo 7 sobre este mismo poder, solo que aquí en Apocalipsis se le llama la bestia, en vez de llamársele el cuerno pequeño. Dice en el versículo 7 de Apocalipsis 13, y le fue dado hacer guerra contra los santos, ¿y qué cosa? Y vencerlos. Es decir, así como Jezabel mató a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y buscó a Elías para matarlo, de la misma manera esta iglesia apóstata durante la Edad Media buscó también matar a los hijos de Dios. Ustedes conocen la historia triste, mis queridos amigos y hermanos. ¿Han oído ustedes hablar, por ejemplo, del santo oficio de la Inquisición? ¿Saben ustedes quiénes eran muertos en el santo oficio de la Inquisición? Aquellos que no concordaban con lo que enseñaba la iglesia. Los que guardaban el sábado eran masacrados. Los que se oponían a las otras enseñanzas de la iglesia eran tomados, quemados, torturados. Eso pasó, es cuestión de historia. Aquellos que fueron fieles a Dios fueron buscados por este sistema que se le llama Jezabel, al igual que en el Antiguo Testamento Jezabel buscó a los profetas de Jehová. Ahora yo pregunto, poco antes de terminar los 3 años y medio en el Antiguo Testamento, ¿hubo un gran reavivamiento entre el pueblo de Dios? Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes la experiencia del Monte Carmelo? Eso pasó antes de que lloviera de nuevo. Es decir, poco antes de terminarse los 3 años y medio, hubo un gran reavivamiento y una gran reforma en Israel. Yo pregunto, poco antes de terminarse los 3 años y medio de la Edad Media, ¿hubo también un gran reavivamiento y una gran reforma? Claro que sí. ¿Cómo se conoce? Como la reforma protestante del siglo XVI. Cuando este periodo estaba llegando a su final, se levantaron predicadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros, y denunciaron la unión de la iglesia con los reyes de la tierra, denunciaron la idolatría, denunciaron las costumbres paganas que habían penetrado en la iglesia, pero escuchen bien, no completaron la reforma. Empezaron la reforma, pero no la completaron. Por esa razón tiene que levantarse, antes de que Cristo venga, otro Elías, para completar la reforma que fue dejada en suspenso por la reforma protestante. ¿Recuerdan ustedes en nuestro pasaje que leímos al comienzo esta noche que Jezabel tenía ¿qué? Hijos. ¿Jezabel tenía qué? Hijos. Yo pregunto, ¿la ramera de la Edad Media, la Jezabel espiritual, tuvo hijos que nacieron de ella? Claro que sí. ¿Y cuáles fueron esos hijos? Las iglesias protestantes. Nacieron de la iglesia católica en el siglo XVI. ¿Notaron ustedes en Apocalipsis 2 que dice que Dios iba a echar a esa mujer en cama de qué? De mortandad. Yo pregunto, ¿castigó Dios a Jezabel con muerte en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Recibió este cuerno pequeño y esta bestia de Apocalipsis 13 una herida mortal después de los 1260 años que Dios le dio? Ustedes saben que sí. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. 1260 años. Cuando no se arrepintió, recibió ¿qué cosa? Su herida mortal en 1798. Pero yo pregunto, ¿la madre es la única que va a ser herida de muerte? No. ¿Quiénes más van a ser heridas de muerte? Sus hijas. Ahora permítame, por unos momentos, ir a una historia que está relacionada con esta que encontramos aquí.
¿Saben ustedes que en la Biblia, en realidad, hay 4 Elías? El primer Elías es el Elías histórico, Elías en persona, Jezabel en persona. El segundo Elías es Juan el Bautista. El tercer Elías es el que estamos estudiando esta noche, el Elías de la Edad Media. Pero hay un Elías que falta todavía. Malaquías 4 dice que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios enviará ¿a quién? Dios enviará a Elías. Es decir, hay 4 Elías. Ahora yo quiero preguntarles, vamos a anotar en primer lugar la historia del Antiguo Testamento. Jezabel, la reina apóstata, fornicaria, se unió con el poder político, con el rey. Pero yo pregunto, ¿tenía Jezabel otros ayudantes que le extendían la religión? Claro que sí. ¿Cómo se llamaban esos ayudantes? Los falsos profetas ¿de qué? De Baal. ¿Tenía entonces Jezabel sus falsos profetas? Y es interesante notar que en Apocalipsis 18 la ramera se le llama la madre de las rameras, lo cual significa que si es madre tiene que tener ¿qué? Tiene que tener hijas. Exactamente. Ahora permítame mencionar cómo pasó esta historia en el Antiguo Testamento. Jezabel se unió con el rey, quien era un debilucho de carácter, hacía todo lo que ella decía. Y luego Jezabel obraba sobre el rey y sobre sus falsos profetas para extender la falsa religión de Baal. Eso es lo que pasó en la Edad Media. Este poder, denominado Jezabel, fornicó con los reyes de la tierra y a través de sus hijas extendió la influencia de su religión. Pero saben que hay otra historia en la Biblia que necesitamos relacionar aquí. Y es la historia del Elías del Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que el Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista? En 3 lugares del Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Testamento. Lucas 1:17 dice que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder ¿de quién? En el espíritu y el poder de Elías. Ahora yo pregunto, si Juan el Bautista vino como Elías, no en persona, sino a hacer la obra de Elías, yo pregunto, ¿creen ustedes que los acompañantes de Elías también deben aparecer con él en el Nuevo Testamento? ¿O es que Elías aparece solo? ¿Creen que también en el Nuevo Testamento debe aparecer Jezabel? ¿Y debe aparecer las hijas de Jezabel? ¿Y deben aparecer los reyes o el rey que fornica con la reina? Claro que sí. Ahora les voy a contar brevemente la historia de la muerte de Juan el Bautista, y ustedes la conocen. Se halla registrada en Marcos el capítulo 6. Allí dice que Herodías se había unido en una relación fornicaria ¿con quién? Con el rey Herodes. Vea qué interesante, una mujer fornicaria fornicando con un rey. Y ella quería matar ¿a quién? A Juan el Bautista. No el rey, ella quería. Y ella sabía que no podía matar a Juan el Bautista sin usar el poder ¿de quién? El poder del rey. Pero ella no tenía influencia directa sobre el rey. Así que ella sabía que necesitaba otro instrumento para obrar sobre el rey para matar a Juan. ¿Y a quién usó? A su hija, Salomé. Vaya, qué interesante esta historia. Y dice la Biblia que Salomé bailó delante del rey Herodes, y Herodes le dijo, pídeme lo que tú quieras, y te daré ¿hasta qué? Te daré hasta la mitad de mi reino. Y la niña dijo enseguida, dame la cabeza de Juan el Bautista. No. ¿Qué hizo la hija? La hija fue y le preguntó a su madre, madre, ¿qué es lo que tú quieres que yo pida? ¿Y qué dijo la madre? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿quién es el personaje más peligroso en esta historia? La madre. Porque la hija es una imagen de la madre. La hija hace lo que la madre dice. Yo pregunto, ¿será que al final de la historia la ramera también va a tener hijas que hacen lo que dice la madre?
¿Será que va a fornicar con los reyes de la tierra para que los reyes de la tierra hagan lo que ella quiere? No cabe duda alguna, porque la Biblia hace esta aplicación. Por eso en Apocalipsis dice que Dios echa a la madre en cama de mortandad. Y luego entonces dice, también mataré a sus ¿qué? Mataré a sus hijos, porque son igual que ella. Yo pregunto, ¿las sectas protestantes hoy en su mayoría creen que los muertos están muertos? Usted puede ir a un funeral prácticamente de cada iglesia y les van a decir que la persona que se murió está disfrutando de la gloria celestial. Yo pregunto, ¿las iglesias protestantes de hoy en día enseñan que hay que guardar el sábado? ¿Qué día dicen que deben guardar? ¿Y de dónde adquirieron las iglesias protestantes la idea de la inmortalidad del alma y la idea de que hay que guardar el domingo? Lo recibieron de su ¿qué? De su madre. Y Apocalipsis dice que algún día, muy pronto, se van a unir los reyes de la tierra con la ramera y con las hijas de la ramera para perseguir al pueblo fiel de Dios. Y luego se va a repetir otra vez la historia de Elías. Permítame leerles para concluir esta noche Malaquías el capítulo 4 y los versículos 1 al 3 para que ustedes vean que esto es la verdad. Queridos hermanos y amigos, la reforma protestante no se completó en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII. Porque los protestantes solamente avanzaron cierta distancia y se estancaron. Conservaron las enseñanzas que recibieron de su madre. Por eso es necesario que se levante al final de la historia un Elías que restaure toda la verdad de Dios. Y cuando se levante el Elías que restaure toda la verdad de Dios, entonces se van a levantar también los tres opositores, la ramera, sus hijas y los reyes de la tierra en coalición contra el pueblo de Dios. Note lo que dice Malaquías, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Fíjense que el Antiguo Testamento termina en suspenso. ¿Saben que el Antiguo Testamento en realidad no termina? Termina a la expectativa. Termina en suspenso. Porque Dios dice, he aquí, yo os envío ¿a quién? A Elías el profeta. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuándo es ese día de Jehová grande y terrible? Versículo 1 del capítulo 4 lo dice. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué día es ese? El día de la venida de Cristo. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién va a mandar Jehová antes de su día grande y terrible, antes de la segunda venida? Va a mandar a Elías. ¿Ustedes creen que ese Elías va a ser una persona? Yo pregunto, ¿en la Edad Media Jezabel era una persona? ¿El rey Acabe era una persona? ¿Los falsos profetas de Baal eran literalmente personas? No. Jezabel representaba un ¿qué? Un sistema. Las hijas representan sistemas. El rey Acab representa a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Esto significa entonces que Elías también debe representar un ¿qué? Debe representar a un pueblo o un movimiento. Ustedes conocen dónde está el mensaje de Elías, está en Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles. Ahí está. Y dice que ese mensaje va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos de ustedes creen que un solo hombre puede ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo? No puede.
Es decir, los mensajes de los 3 ángeles serán proclamados ¿por quiénes? Serán proclamados por el pueblo de Dios, el Israel fiel de Dios en todo el mundo. Ahora quiero concluir con esto. ¿Cuántos Israeles había en los días de Elías? 2. Había un Israel, la mayoría eran ¿qué? Infieles, aunque profesaban servir a Dios y eran israelitas. El otro grupo, que era la minoría, el remanente pequeño, ¿eran también Israel? ¿Sí o no? Pero eran el Israel ¿qué? Fiel. ¿Será posible que en los últimos días la gran guerra final va a ser entre 2 diferentes clases de cristianos que profesan servir a Dios, pero un grupo que está en apostasía, mientras que hay otro grupo que es fiel a Dios? Si comparamos la historia del Antiguo Testamento con el Elías final, no cabe duda que el mensaje de Elías va a ir no solamente a los fieles, sino a los infieles en medio de Israel. Y se dará el mensaje, como dio Elías en el Monte Carmelo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Hermanos y hermanas, este mensaje está yendo hoy a todo el mundo, donde se encuentra presente la iglesia adventista. Pero saben ustedes, hay muchos en la iglesia adventista que son apóstatas. La iglesia adventista no es Babilonia, pero tiene muchos babilonios. Y hay muchos que están fuera de la iglesia adventista, que están en Babilonia y no son de Babilonia. La sierva de Dios dice que la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. La mayoría del verdadero pueblo de Dios está en las iglesias, fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Y ella dice que cuando las personas en estas iglesias escuchen el mensaje de Dios de que el sábado es el día de reposo, de que los muertos están muertos, de que es necesario por amor a Dios guardar sus santos mandamientos, de que la idolatría, arrodillarse a adorar un ídolo, está en contra del plan de Dios. Estas almas sinceras que aman a Dios, en ese momento cuando oigan el llamado, van a salir de Babilonia y se van a integrar al pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo esta historia que estudiamos esta noche se va a concluir, porque en la Edad Media el Elías se estancó y por eso al final se levantará un Elías para completar la reforma protestante y traer a este mundo la venida de Jesús. ¿Ustedes recuerdan que en Mateo el último evento es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Cuál es el último evento en la historia de Elías? Sí, él ve esa nube como del tamaño de una mano que viene. ¿Y saben qué había en esa nube? El carro de fuego. Lluvia sí, pero el carro de fuego que se iba a llevar a Elías. Y finalmente llega el carro de fuego, se monta Elías y Elías es llevado y trasladado al cielo. Yo pregunto, ¿termina Mateo 24 con ese glorioso evento? Claro que sí. Y Apocalipsis también, con los 144,000 vivos que serán trasladados al cielo cuando Cristo venga en poder y gloria. Todas las profecías culminan en este gran evento. ¿Estás tú listo o lista para la venida de Jesús? ¿Has aceptado el llamado de proclamar este mensaje con poder al mundo? ¿Has puesto tu vida en armonía con la voluntad de Dios para que puedas proclamar este mensaje con poder? ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta noche: Señor, por tu gracia y con tu poder, yo quiero recibir una unción especial de tu Espíritu Santo? Yo quiero ser un instrumento en tus manos para proclamar este mensaje al mundo para que Cristo pueda venir pronto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado esta noche la profecía de Elías. Nos entristece el ver que la gran reforma y el gran reavivamiento de la Edad Media se estancó, porque las iglesias protestantes no progresaron más allá de la luz que tú les habías dado. Y por lo tanto lo que hacen hoy es reflejar el carácter y las enseñanzas de su madre en gran medida.
Pero te damos gracias también porque tú has prometido en tu palabra que antes del día grande y terrible de Jehová, tú levantarás a un Elías para completar la reforma y el reavivamiento. Señor, queremos ser nosotros aquellos a quienes tú usas para proclamar este mensaje. Señor, te ruego también por aquellas personas que están en nuestro medio que no son miembros de la iglesia. Hemos hablado cosas fuertes esta noche. Posiblemente algunas personas estén inclusive aterradas por lo que han escuchado. Pero, Señor, es la verdad de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que estas personas tú les toques el corazón y la mente para que ellas puedan aceptar tu llamado y puedan integrarse al pueblo de Dios que guarda tus mandamientos, que guarda tu santo sábado y que espera la gloriosa venida de Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado esta noche. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.